Amados hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de un tema, que ya he predicado ampliamente y también los he subido a mi canal de YouTube, y es el tema de las dos bestias de Apocalipsis 13, porque hay muchas enseñanzas falsas respecto a este tema escatológico, y muchos son los que están confundidos por estos falsos maestros y falsos profetas que han invadido las redes sociales trayendo, según ellos, la nueva revelación. Y si es nueva, no es de Dios, y si es de Dios, no es nueva. Y he visto con preocupación a personas dando fechas para esto y para lo otro, y eso es antibíblico, porque la Biblia dice que todas esas fechas y esos acontecimientos están en la sola potestad del Padre, de nadie más. Jesucristo mismo y los ángeles del cielo están impedidos de manejar fechas, y como un camión de carne, una pelota de barro va a decir que Cristo viene en el año tal, que esto va a pasar en el año tal. Por eso que tienen que tener cuidado. Entonces hay tanta arrogancia en muchos predicadores que los hace creer que pueden hablar, hacer y enseñar lo que a ellos se les antoja. Pedro dijo que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y he visto cómo sus enseñanzas y profecías están descontextualizadas de la palabra de Dios. No tienen concordancia con la Biblia, y Dios no es un Dios de confusión. Hablar de estos dos personajes infernales no es cosa ligera, no es cualquier cosa. Están en la Biblia para que le demos al tema la importancia que merece. He visto unas enseñanzas antibíblicas y otras extrabíblicas. Hasta los endemoniados de Hollywood se han encargado de degradar este tema del fin a una simple película de terror y de entretenimiento. No hay nada en este mundo que pueda compararse con esos días en que las dos bestias y el dragón van a gobernar el mundo. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Usted está entendiendo eso? Jesús mismo dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es serio. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Tribulación general son pruebas, son aflicciones, son persecuciones que ya Jesús advirtió a sus seguidores que iban a enfrentar en este mundo por causa de su nombre y de la predicación del Evangelio. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Mire cómo dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice que muchas aflicciones vendrán al justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es necesario que por muchas luchas y pruebas trascendamos de esta tierra al cielo. Entonces, esta es una tribulación constante de todo creyente en Cristo que ha sufrido a lo largo de la historia de la iglesia. Desde que la iglesia está hasta hoy, la iglesia de Cristo, los creyentes sufren tribulaciones, persecuciones. Y Pedro dice que los mismos padecimientos que hay en nosotros se van repitiendo en todos los hermanos en el mundo entero. Entonces, pero la gran tribulación ya es otra cosa. Es el periodo de 7 años que el mundo va a experimentar en esta tierra como castigo de Dios por haber rechazado a Jesucristo y no vivir para Él. Es el tiempo en que los juicios de la ira de Dios se van a derramar sobre la tierra por causa de haberlo rechazado. Pero los fieles cristianos, los que guardan la palabra de su paciencia, no estarán en la tierra para padecer esos terribles días. Fueron raptados al cielo por el Espíritu Santo al toque de la final trompeta. Y estamos morando con el Señor en las moradas eternas. Y ya he hablado de esto en mi canal ampliamente, y en realidad el tema no es la gran tribulación, sino las dos bestias de Apocalipsis. Este es un tema vital y a la vez fundamental para la iglesia de Jesucristo.
Y en los temas de escatología bíblica siempre, óigame bien, ha habido personas que han sido confundidas por espíritu de error y han confundido a su vez a mucha gente. Y esto sucede cuando intentan diluir noticias actuales dentro del texto sagrado y se vuelven sensacionalistas en lugar de permitir que la Biblia sea su propio intérprete, aunque ciertamente hay eventos que son cumplimiento de la profecía. Pero le digo, hay espíritus especialistas, demonios especialistas en doctrinas de error. La Biblia habla de doctrinas de demonios. Y la doctrina de demonios es toda enseñanza que aleja al hombre de la palabra de Dios y de la verdad de Jesucristo. Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Por eso quiero hablar de este tema totalmente apegado a las Escrituras, porque soy un maestro de la palabra, soy un predicador del Evangelio, soy un predicador del rapto, de la santidad y de los últimos tiempos. Y me voy a apegar a las normas escatológicas y hermenéuticas, no por mi propia interpretación, sino por medio de la palabra de Dios, que es su propia voz. Pero para hablar de este tema tengo que centrarme en Daniel, Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis, que para mí son el trípode que sostienen ese tema tan importante. El anticristo es la bestia que sube del mar. Ahora, ¿por qué sube del mar? Porque el mar está relacionado con el abismo. En la cosmovisión hebrea, el mar era el símbolo de lo malo, del caos, de lo antidios. Y para las culturas antiguas del Medio Oriente, el mar no era solo agua azul y salada, era el símbolo del caos, de inestabilidad social y de fuerzas indomables, como las que oprimían al endemoniado gadareno, que no podía ser atado ni con cadenas, porque la legión de demonios que dominaban a ese hombre la hacían pedazos. Jesús mismo enfrentó estas fuerzas en el mar y las reprendió estando en la barca. Eso es una señal de la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal que se va a multiplicar en el fin de los tiempos por medio de estas dos bestias y, por supuesto, dirigidas por Satanás. ¿Y por qué del mar? Porque debajo de las aguas profundas queda el abismo o el Abadón, y para los tiempos antiguos no se identificaba el infierno como un lugar de tormento de las almas perdidas, sino más bien como un lugar de prisión, de confinamiento de Satanás y de sus ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. También el mar representa todo aquello que se opone a Dios y que representan el desorden de la creación original de Dios. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y eso quiere decir que el anticristo va a surgir a la palestra pública mundial en medio de un tiempo de desorden social, de caos, de anarquía, de confusión y de maldad elevada a la máxima potencia. Entonces, el mar también representa a los enemigos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el mar no será más. Y les he explicado esto para que podamos comenzar el tema desde la base conceptual. Y Juan dice que ha habido muchos anticristos ya que han venido al mundo, pero habla en este caso del anticristo que vendrá. Habla en singular y se refiere al anticristo que va a gobernar al mundo durante la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, 7 años. Y esto va a ser terrible. Entonces, todo el que hable un mensaje distorsionado de la Biblia es un anticristo. Todo el que niegue la deidad de Jesucristo es un anticristo. Todo el que niegue el rapto de la iglesia es un anticristo. Y todo el que no viva y enseñe la doctrina santa y sana de Jesucristo fielmente es un anticristo. Entonces, bíblicamente, un anticristo no solo es alguien que está en contra de Cristo, sino también alguien que quiere estar en su lugar.
sustituirlo, pues. El prefijo anti significa en contra, pero también significa en lugar de. Entonces vamos a hacerle una tomografía al anticristo. Y comencemos por las características bíblicas reales del anticristo. ¿Por qué? Porque las escrituras se encargan de identificarlo con detalles muy precisos. Veamos su origen político y humano. La Biblia habla de que la bestia anticristo representa un sistema de gobierno mundial y a un líder específico que va a liderar ese gobierno. Será el mismo. El profeta Daniel en los capítulos 7 y 8 lo describen como el cuerno pequeño que surge de entre 10 de los cuernos que están en la cabeza del dragón. El dragón es Satanás. Ahora les explico esto del cuerno pequeño. Esta metáfora no minimiza el poder y la maldad del anticristo, sino que es una descripción de su falsa humildad y evolución desde el secreto y lo discreto, pues. Todos los grandes imperios y emperadores del mundo, como Grecia, Roma, Babilonia, Medo-Persa, ellos surgieron con gran estruendo militar, carros herrados, caballos de guerra corriendo en el campo de batalla, etc. Pero el poder del anticristo surge de manera silenciosa, casi insignificante, imperceptible, porque el anticristo es una imitación de la discreción y la humildad de Jesús, que es manso y humilde de corazón, que nació en un pesebre de animales. Incluso cuando él hacía un milagro le decía a la persona: no lo diga a nadie, porque él no andaba buscando fama ni andaba buscando aplauso. Él buscaba hacer la voluntad de su Padre. En cambio, que el anticristo quiere toda la gloria y la adoración para él, y adorar al anticristo es equivalente a adorar al dragón, es equivalente a adorar al diablo. Pero dice la Biblia que el anticristo se vuelve mayor a sus compañeros, y esto describe que su crecimiento es desproporcionado y que va a lograr lo que ningún emperador o líder mundial ha logrado ni podrá lograr jamás. ¿Por qué? Porque todo ese poder está reservado por las Escrituras para él, para el anticristo. Ese gobierno será un castigo de Dios a los hombres pecadores que no quisieron arrepentirse de sus pecados y no aceptaron vivir bajo el gobierno glorioso de Jesucristo. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, todo esto es para que se cumpla el perfecto plan de Dios de acabar con la iniquidad y el pecado para siempre y traer, lo que dice Daniel, la paz perdurable. La Biblia revela que su rasgo principal no es solamente la maldad, sino lo blasfemo, su arrogancia y altivez espiritual, porque dice Apocalipsis 13:6 que abrió su boca en blasfemia contra Dios. Aquí la palabra blasfemia en griego literalmente es un habla injuriosa o un discurso que daña la reputación de alguien. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo, que cuando injurió, cuando malpuso a Dios delante de los ángeles en el cielo, y esos ángeles le creyeron y lo siguieron en su rebelión, y están ahora, son los demonios que están azotando el mundo, están condenados al lago de fuego. Y es lo mismo que hizo Satanás por medio de la serpiente en el Edén. Puso en duda la seriedad de la advertencia de Dios tocante al juicio que le vendría si comían del fruto prohibido. Eso fue lo que hizo él. Otro rasgo de su personalidad es su soberbia. Soberbia en griego es la palabra hiperefania, que literalmente describe a una persona que se muestra a sí mismo por encima de los demás, que mira por encima del hombro, que se cree la papa caliente. Entonces su crecimiento no es solo geográfico al extenderse o al expandirse por toda la tierra para promover y establecer su reino mundial, sino que se va a engrandecer
hasta el ejército del cielo. Eso lo dice Daniel 8:10. Y esto muestra que el anticristo se va a manifestar en un desafío a Dios mismo. O sea, ese es un reto a Dios. Todos los que han desafiado a Dios fueron influenciados por el espíritu del anticristo. Como por ejemplo tenemos al constructor y al capitán del Titanic. Tenemos a John Lennon, que dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo y que el evangelio iba a desaparecer. Tenemos a Nabucodonosor, que dijo, oh, esta es la gran Babilonia que yo hice y que yo levanté con mi sabiduría y mi fuerza. Los Césares de Roma también se levantaron y cayeron porque ellos creían que eran dioses y se hacían adorar. Chávez, Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que en su arrogancia, en su soberbia, maldijo al pueblo de Dios y murió. Y no solamente ellos perdieron la vida de una manera ejemplar, sino que también perdieron su alma y están en las pailas del infierno y pasaron a la historia como una advertencia de lo que le sucede a los que reten a Dios y le falten el respeto. La Biblia dice, ay de aquel que pleitea con su hacedor, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El cuerno simboliza poder, fuerza y soberanía. ¿Por qué? Porque el anticristo nunca va a reconocer a Dios como la fuente de todo poder y autoridad, porque él se va a hacer llamar Dios, y es por eso que dice que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo representa el poder político, económico, religioso y militar que surge de las cenizas del antiguo imperio romano. Las escrituras llaman al anticristo el inicuo. Incluso el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. La marca distintiva de su persona es la anomia, es decir, un total desprecio por la ley de Dios. Por eso dice Daniel 7:25, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Dentro de su show de engaño, o de su paquete, o su agenda mentirosa, no solo va a imitar los milagros de Jesucristo, sino que hará una parodia satánica de la gloriosa resurrección de Jesucristo. Apocalipsis 13:3 dice que recibió una herida mortal, que fue sanada por medio de un milagro engañoso. Posiblemente va a recibir un atentado donde él va a morir y en su funeral, que va a durar 3 días porque es el tiempo que duró el cuerpo de Jesús en la tumba. Entonces eso va a ser transmitido mundialmente vía satélite y el falso profeta va a hacer una oración y el anticristo va a resucitar por el poder de Satanás, y es cuando el mundo entero se va a asombrar y van a caer rendidos a los pies de este hombre que pudo vencer a la misma muerte. Y dirán, ¿quién como la bestia? ¿En quién podrá luchar contra él? Entonces, esta expresión será más bien la sentencia de muerte para todos los que se admiren de esta bestia. Entonces, a partir de su resurrección, o que su herida mortal sea sanada, habrá un cambio de naturaleza en el anticristo. Primero va a pasar de poder político a poder religioso, porque a diferencia de los otros cuernos de la cabeza del dragón, que son reyes que le van a dar al anticristo su poder y todo lo que ellos son, este tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandezas. Entonces esto revela que el anticristo tendrá gran inteligencia, astucia y una falsa autoridad moral o espiritual. El poder político está representado en el anticristo, la bestia que sube del mar, que será un líder, como le dije, carismático, que va a surgir en el peor momento de la humanidad como el Mesías, que la humanidad ha querido, pero sin someterse al glorioso señorío de Jesucristo. Su dominio político tendrá estas características. Primero, es un control global, mundial. Eso lo va a lograr cuando unifique a las naciones bajo un solo gobierno, una sola moneda, que será una coalición mundial de naciones, y él será la cabeza de ese gobierno mundial, que será el último
imperio que se levantará en la tierra y será destruido por el mismo Dios. Lo segundo es su autoridad fundamentada en el autoritarismo. Miren, este hombre demonio va a ejercer un absoluto y total control sobre la economía a través del número de la bestia, el 666, su marca, que será la única manera para poder comprar o vender. Es decir, que la vida estará condicionada a recibir o aceptar su marca. Estarán excluidos los que no reciban su marca en la frente o en su mano derecha. Y lo tercero es una falsa paz mundial que él va a traer. Esa será su carta bajo la manga que va a usar para entrar al escenario mundial y aparecerá como un pacificador, como el único capaz de resolver los conflictos que ninguno ha logrado, y él va a proponer el plan para lograr la paz mundial, sobre todo en el área del Medio Oriente, y va a lograr una firma de paz entre judíos y árabes por 7 años, Daniel 9:27. Y esta paz será la estrategia del anticristo para lograr ganar la confianza de un mundo hastiado de tanta guerra, tanto derramamiento de sangre y amenaza de desatarse la Tercera Guerra Mundial y acabar con la humanidad con bombas nucleares. En el desarrollo de todos estos acontecimientos, entonces, aparece el cumplimiento del plan de Satanás, aparece el poder religioso. Este poder religioso va a estar a cargo de la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra. Y miren, para que su dominio sea mundial, él, el anticristo, necesita de la absoluta devoción de la gente. Es acá donde entra en escena la segunda bestia, como el falso profeta, pues. Este es el jefe de la propaganda del gobierno del anticristo, y el falso profeta va a cumplir la función distorsionada del Espíritu Santo que lleva a las personas a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces, el falso profeta, va a hacer que las personas adoren, amen y sigan voluntariamente al anticristo. Entonces, el falso profeta va a promover primero el culto a la personalidad, porque el anticristo no solo quiere lograr la obediencia de la gente, sino su adoración, porque sabe que el que lo adore o reciba su marca está condenado al lago de fuego para siempre, o también el que adore su imagen. Él se va a presentar como Dios o como el Salvador, y el falso profeta será el encargado de hacer que la humanidad adore a la bestia y a su imagen, y acepte el número de su nombre, acepte la marca de la bestia. Lo segundo es que el falso profeta va a unificar todas las religiones del mundo. Esa es la finalidad del ecumenismo y no es una propuesta nueva. El Papa Juan Pablo II fue uno de los mayores propulsores del nuevo orden mundial y del ecumenismo. Y ya existe un templo en los Emiratos Árabes Unidos que es llamado la Casa de la Familia Abrahámica, que reúne las 3 religiones más grandes del mundo: cristianismo, islamismo y judaísmo, y fue inaugurado en Abu Dhabi, eso es en los Emiratos Árabes, el 16 de febrero de 2023. Y allí hay una mezquita representando el islamismo, una sinagoga representando el judaísmo y una iglesia cristiana. Y eso es para representar la coexistencia pacífica y la tolerancia. El Papa Francisco firmó en Arabia el documento de unificación de estas religiones, que es, según ellos, la fraternidad de la humanidad. Pero lo curioso es que aunque hay 3 templos dentro de un templo, no hay líder. Solamente habrá un solo líder que va a dirigir esa iglesia mundial ecuménica, y es el falso profeta, un papa de Roma.
Y dice que el falso profeta hará prodigios y milagros mentirosos para capturar la admiración y la devoción de todo el mundo. Satanás es el padre de mentiras y el falso profeta hará señales sobrenaturales mentirosas para validar o para confirmar su autoridad espiritual ante las masas. La palabra dice que como los hombres no creyeron a la verdad es Cristo. En 2 de Tesalonicenses 2:11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces el propósito del engaño es dirigir la adoración hacia el anticristo. Esa es una función falsificada del Espíritu Santo, como ya le dije. Tienen que entender, amados hermanos, que el falso profeta no buscará la gloria para sí mismo, sino para el anticristo y el poder del sistema mundial que ha sido implementado en el mundo. Así como también dice la Biblia que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, no buscará su gloria, sino la de Jesús. Entonces, el falso profeta va a realizar esos prodigios y milagros y grandes señales que incluso dice la Biblia que va a hacer descender fuego del cielo y los hombres lo van a reconocer como un portador del mensaje del cielo. Entonces la Biblia nos advierte que los milagros y las señales no son una prueba de que vienen de parte de Dios si el que realiza el milagro contradice lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 13, 1 al 3 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mire cómo dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y yo quiero desmentir por las mismas escrituras unas enseñanzas extra bíblicas, antibíblicas también, que han circulado a lo largo de los años, y la hago para evitar que los cristianos sean engañados, y para eso tenemos que identificar lo que no dice la Biblia o lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, el mito de que el anticristo es una computadora o una inteligencia artificial. La realidad bíblica dice, óigame bien, y describen al anticristo como una persona real, con personalidad, con deseos de grandeza, un líder carismáticamente satánico que tiene voluntad propia y sobre todo un gran ego. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4 que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El segundo error que han enseñado algunos es que la marca se puede recibir por error. Ya muchos millonarios en el pasado, artistas famosos, se han colocado un chip en su cuerpo por razones de seguridad. Por si acaso lo secuestran, lo ubican a través de GPS. Pero eso no es el sello de la bestia. Es un anuncio de Dios de que es posible que eso suceda, pero con fines de adoración a Satanás que condenarán para siempre a quienes acepten su marca. Eso hoy es común. La Scotland Yard, por ejemplo, desde hace años, utiliza chips y se los inserta a los criminales para monitorearlos en la ciudad. Y hoy somos testigos de la rapidez con que se ha desarrollado la tecnología de la identificación biométrica. Pero les repito, ese chip no es la marca de la bestia. El sello de la bestia está relacionado con la adoración a la bestia. Apocalipsis 13 aclara que el sello de la bestia es una señal visible de lealtad total a la bestia y de apostasía. Un chip es un dispositivo de tecnología neutro. Está en tu tarjeta de crédito,
en tu teléfono, pero el sello de la bestia en ese chip del que estoy hablando implica una decisión consciente y voluntaria de rechazar a Dios y su verdad y someterse a ser parte del sistema mundial que adora a la bestia. Adorar a la bestia o a su imagen es equivalente a adorar al diablo o viceversa. Y este sello o marca se va a implantar en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué en la frente? Porque la frente representa los pensamientos, la voluntad y la mente. Satanás sabe que la mente es la torre de control de la persona y si él domina la mente, domina toda la persona. Además, que la frente es la parte visible de la persona, eso será un testimonio público de su lealtad a la bestia. ¿Y por qué en la mano derecha? Porque la mano es con que trabajamos, la mano representa la labor y el comportamiento. También habla de lealtad. Por eso que usted ve que en un juicio, un tribunal, siempre mandan a levantar la mano derecha y jurar. Entonces, esto quiere decir que todo el que reciba la marca en su mano derecha se convierte automáticamente en un obrero del infierno o en un esclavo que trabajará sin esperanza para este faraón de los últimos días. Es increíble, hermanos queridos, cómo tanta gente está dispuesta a trabajar y ser esclavo del diablo y de este mundo a pesar de que van a perder su alma para siempre, y en cambio Jesús dice que hay muchos campos blancos, pero hay pocos obreros, y que debemos pedir al Padre, que es el Señor de la mies, que envíe obreros a su obra. Hoy pocos quieren salir a la obra del Señor, pocos quieren ser obreros. La mayoría quieren ser gerentes, directores, capataces, pero pocos quieren ser obreros. Miren, el chip en realidad, para sintetizar todo esto, es un dispositivo tecnológico que facilita las operaciones comerciales, la vigilancia y la seguridad, pero el sello de la bestia es el compromiso y entrega voluntaria a Satanás. Ese sello los marca como propiedad privada del infierno, así como se marca el ganado. Mire, los cristianos verdaderos también tenemos un sello, estamos marcados y tenemos el sello del Espíritu Santo con el que somos marcados para salvación. Y antes de que el anticristo comience a marcar a los perdidos, Dios va a marcar primero a los que serán preservados de perecer en esos días de la gran tribulación. Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que la marca de la bestia o el 666 no es un accidente tecnológico, es la decisión voluntaria de adorar a la bestia. Apocalipsis 14:9. Otros que dicen que aparecerá como un monstruo despiadado. Claro que no. Por el contrario, la Biblia dice que va a aparecer como un Mesías Salvador, como un pacificador, como un hombre de paz, un diplomático brillante y convincente, que será la voz de salvación a un mundo en crisis. Daniel 9:27 dice que traerá la paz en el mundo. Por esas razones, yo quiero presentarles la protección contra el engaño. Vean, la mayor defensa de un cristiano no es dedicarse a estudiar el error y la mentira, las sombras del error, aunque es necesario conocerlas para no ser engañado, sino más bien estudiar la luz, la verdad de la palabra. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:10 que el poder del engaño opera en aquellos que no percibieron el amor de la verdad para ser salvos, que se complacieron en la mentira. Así que te recomiendo que no te dejes engañar por el diablo ni los engañadores de estos días del fin. Y te aconsejo a que consideres estas tres cosas. Primero, lo que se conoce teológicamente como la sola escritura. Esto en latín significa solo por la escritura, que fue un principio teológico fundamental, incluso en la Reforma protestante de Martín Lutero en el siglo XVI, que comenzó cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis
en la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania, porque para esa época la puerta de esta iglesia funcionaba como una especie de catedral de anuncios públicos, y Lutero pues defendió y enseñó que la salvación era por la fe en Jesucristo y en su palabra, y no a través de las obras. Y en sus 95 tesis era más bien una denuncia en contra de la mentira de la Iglesia Católica Romana, que basan la salvación, como le dije, en guardar tradiciones, ritos, dogmas y bulas papales, y no en la palabra de Dios, en la Biblia. De hecho, ellos prohibían leer la Biblia, y quienes eran sorprendidos leyendo la Biblia eran arrestados, azotados, y muchos de ellos eran quemados vivos, acusados de herejía por leer la Biblia, que es la lámpara de nuestra alma. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en las Escrituras, en el estudio de la palabra, porque estudiándola y creyéndola y viviéndola no solamente te hace salvo a ti mismo, sino también a los que te oyeren. Porque ellos decían, y aún hoy creen, que son los jerarcas católicos y el Papa, que son los únicos autorizados por Dios para leer la palabra y enseñarla e interpretarla. Dicen que los evangélicos somos ignorantes y que no podemos enseñar las Escrituras. Pero nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos la orden de llevar este evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Tenemos los dones del Espíritu Santo y tenemos señales que nos acompañan, y no tendremos esos 15 o yo no sé cuántos años de estudios teológicos para distorsionar la verdad y engañar a la humanidad como ellos lo hacen. Pero tenemos su nombre, el nombre de Jesús, tenemos su sangre, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo para salvar a los perdidos, para sanar a los enfermos en su nombre y liberar a los cautivos por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Entonces la sola Escritura afirma dos cosas en relación a ella misma. Primero, la autoridad suprema de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Biblia contiene todo el conocimiento necesario para que los hombres obtengan la salvación. Ese conocimiento necesario que los hombres deben tener en relación a la salvación y a la vida eterna. Juan 5:39, Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está vuestra vida eterna. Entonces, para mantenerte alerta y no ser engañado, debes considerar dos cosas. Primero, el mensaje debe ser cristocéntrico. Miren, el libro de Apocalipsis no es la revelación del anticristo, sino la revelación de Jesucristo. Es decir, Apocalipsis lesu Christou. Esto significa en griego, en el griego antiguo, en el griego koiné, revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que cualquier mensaje o cualquier estudio que produzca más miedo al enemigo que confianza y fe en Jesucristo está desenfocado de la realidad bíblica. Y también, si el mensaje gira alrededor del mensajero, del predicador, del líder, del ministro, y no en Jesucristo, no es de Dios. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y lo segundo, para terminar, debe haber una vigilancia ética. ¿Por qué? Porque Jesús nos advirtió que el engaño sería tan sutilmente diseñado por Satanás que hasta los escogidos podrían ser engañados. La clave para no ser engañados es el estudio serio de la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé el entendimiento, la obediencia a esa palabra, y sobre todo pedir el discernimiento al Espíritu Santo para reconocer la verdad de la mentira, lo que es de Dios, de lo que no es de Dios. Prepárate, porque Cristo está a la puerta. Todos estos engaños y estos engañadores son una señal de que la iglesia está a punto de ser levantada. Dios te bendiga. Shalom.